Muy buenas tardes, soy Mario Sergio del Río Espinosa, residente de segundo año del área de cirugía general en el Hospital 2 de Mayo. Como parte de las actividades en Telesalud, voy a brindar una pequeña exposición acerca del uso racional y el uso adecuado de antibióticos. Eh, Muchas veces en las áreas de consultorio externo, hospitalización, áreas de urgencias, nos damos cuenta de que el paciente ya viene a veces con la indicación, ya viene con el tratamiento antibiótico y no necesariamente porque se los haya prescrito un médico, eh, un médico o un profesional de la salud, sino porque a veces el paciente ya se ha automedicado, se ha tomado el medicamento por decisión propia o se lo recomendó un familiar, escuchó al hermano, escuchó al sobrino, o en una botica le dieron la prescripción del antibiótico de manera inadecuada, ¿no? Entonces el paciente llega ya habiendo recibido estos antibióticos, estos medicamentos, ¿no? Y muchas veces no se dan cuenta de que puede generar ciertos problemas al momento de tratar estas infecciones, ¿no? Como el paciente ya recibió antibióticos, ha habido cambios en la bacteria que hace frente a este antibiótico y nos genera muchos problemas para el tratamiento de estas infecciones, ¿no? Entonces, ¿qué es un antibiótico? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿Para qué está diseñado? Un antibiótico es un fármaco, ¿no? Diseñado para hacer frente a bacterias. Las bacterias son microorganismos, son bichitos, por decirlo así, causantes de enfermedades en el paciente, de infecciones de muchos tipos. En el pulmón, neumonías, en el nivel geniturinario también puede producirlas, ¿no? Y el antibiótico se ha diseñado exclusivamente para matar, para destruir o controlar las infecciones producidas por bacterias, ¿no? ¿Qué combaten y para qué nos ayudan, ¿no? Los antibióticos solo son necesarios para tratar ciertas y no todas infecciones causadas por bacterias, ¿no? Son herramientas esenciales para causar infecciones como la neumonía, la septicemia, que es una respuesta extrema del cuerpo a una infección, ¿no? Entonces están diseñados justamente para tratar estas infecciones. Una infección de la vía urinaria causada por bacteria, en la cual se ha demostrado que o se sospecha que es una causa bacteriana, está bien darlo, está bien indicado usarlo. En una neumonía causada por una bacteria, también, ¿no? En un problema respiratorio, por ejemplo, una amigdalitis que haya sido causada por bacteria, también está indicado. Entonces, cualquier proceso que sea causado por bacteria es en donde entran a tallar o donde se utilizan los antibióticos. Pero, ¿en qué no nos ayudan los antibióticos? ¿Para qué no están hechos y para qué no nos van a servir? Hay muchas infecciones, por ejemplo, la sinusitis, las infecciones del oído, las famosas gripes, los famosos resfríos, moqueos, ¿no? Que son en general esos problemas, las rinosinusitis, ¿no? Son problemas que generalmente no son causadas por bacterias, ¿no? Pueden serlo sí, pero la mayoría de veces son causadas por virus, sobre todo en población pediátrica, es decir, en niños. Entonces, si estas infecciones son causadas por virus, que son otros bichitos diferentes a las bacterias, mucho más pequeños, y en las cuales el antibiótico no hace nada, no les hace ningún daño a esos virus, es obvio, no es entendible que el antibiótico no nos va a ayudar, porque el antibiótico no ha sido diseñado para matar al virus, sino para matar a la bacteria. Entonces, estas infecciones que generalmente en población pediátrica, en niños, por ejemplo, o la mayoría de veces son causadas por este virus, el antibiótico no va a poder ayudarnos. Tampoco va a ser útil cuando tú quieres calmar un dolor, una fiebre. La infección por una bacteria, por un microorganismo, puede causar malestar general, dolor de cabeza, fiebre, por supuesto que sí. Pero el antibiótico es un arma, una herramienta para destruir al causante de estos síntomas, al causante, a la bacteria. Mas no, el antibiótico no está diseñado para calmar el dolor, para calmar la fiebre. Entonces, cuando tenemos una infección con los síntomas que les he mencionado, utilizamos dos tipos de medicamentos. Si es que la infección ha sido causada por una bacteria, utilizamos obviamente el antibiótico para hacer frente a la bacteria, matar al causante.
Pero para tratar tu fiebre, tu dolor, tu malestar general, tu dolor de espalda, no utilizamos el antibiótico. Te damos otros medicamentos como paracetamol, ibuprofeno, para calmar la fiebre, el dolor, el malestar general. El antibiótico no ha sido diseñado para calmar los síntomas ni para que te sientas mejor. Ahora, ¿por qué les hablamos de esto? ¿Por qué les hacemos esta charla acerca del antibiótico? ¿Por qué el doctor está tan preocupado en esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de usar un medicamento si al final no me produce nada, no me va a hacer daño? No, sí hay problemas que pueden causar hacer el uso indiscriminado de antibióticos. Básicamente voy a exponer dos de ellos. La resistencia bacteriana es el primero o uno de ellos. Una resistencia bacteriana significa, es aquella situación cuando el bichito, el microorganismo que vemos ahí en la foto, para el cual el antibiótico ha sido diseñado para destruir, como vemos ahí en la fotografía, esas balitas, esos misiles, son diseñados para matar ese bichito. El microbio, cuando desarrolla resistencia bacteriana, significa que ha encontrado una forma, ha encontrado un escudo, ha encontrado la forma de escaparse o de hacer frente al antibiótico. Significa que por más que yo le dé el antibiótico, este bichito que ya es resistente, no va a ser posible tratarlo, ni matarlo, ni destruirlo con el antibiótico que normalmente estuvo diseñado para ello. ¿No es así? Entonces, esto es un problema porque cuando nosotros tratemos otra infección, tengo un paciente que llega con una neumonía, pero este paciente estuvo recibiendo antibióticos. Resulta que meses antes o semanas antes, el paciente estuvo recibiendo antibióticos en la botica, en su casa o tomando por cuenta propia. El paciente llega al hospital semanas o meses después con una neumonía o hace una neumonía en el hospital. Entonces tomamos una muestra y damos un antibiótico X, ¿no? El antibiótico empírico, que es el nombre que le damos a los primeros antibióticos que utilizamos para tratar una infección, pero resulta de que el paciente no calma, no mejora, y tomamos unas muestras para estudio, las muestras respectivas, y nos damos cuenta de que el bichito que está produciendo esa neumonía es resistente. Significa que los antibióticos que le estamos dando no sirven, lamentablemente. Justamente porque ahora es resistente, ese bichito es fuerte a estos antibióticos que le estamos dando, incluso en el hospital. Necesitamos dar armas, balas más fuertes para poder hacer frente a ese antibiótico. Lamentablemente, estas balas, así como pueden matar al bichito, también pueden causar daño en el paciente, porque son obviamente balas o son herramientas un poquito más fuertes para hacer frente a esta infección. El bichito, cuando es resistente, no solamente él es resistente, este bichito se multiplica, se propaga, se divide, tiene hijitos, ¿no? Los cuales también son resistentes a los antibióticos, ¿no? Pueden también ser frente y no les puede hacer nada a los antibióticos. Entonces el bichito es un problema porque este bichito, esta bacteria al ser resistente, se multiplica, se propaga y no solo eso, puedo transmitirla a otra persona que no está infectada. Entonces cuando esta persona que no está infectada ya recibió el bichito, que es resistente, cuando esta persona tenga una infección y nosotros le demos un antibiótico, no le va a hacer nada porque ya tiene dentro de sí este bichito que es resistente a esa infección. No porque lo desarrolló, sino porque fue contagiado por otra persona que sí tenía este bichito que era resistente, ¿no? Ahora, no solamente la resistencia bacteriana es un problema. El antibiótico de por sí, tomarlo inadecuadamente, como si yo tomara un paracetamol o como si tomara un caramelo, por decirlo así de forma coloquial para que me entiendan, debe saberse que estos antibióticos tienen efectos secundarios. Son medicamentos, ¿no? Pueden producir efectos secundarios, mareos, diarreas, náuseas, sarpullidos, ¿no? Infecciones por hongos a veces, ¿no? O diarreas graves como la diarrea por Clostridium difficile, ¿no? Que es un bichito también muy peculiar, muy problemático. Entonces, estos efectos secundarios, si un paciente toma un antibiótico pensando en que le puede calmar su dolor, su fiebre, y ya sabemos que no está diseñado para eso, puede producirle ciertos efectos que él no se esperaba que producieran, ¿no? Un mareo, una diarrea, e incluso a veces efectos graves. Puede que el paciente resulte ser alérgico a ese medicamento antibiótico y pues puede sacar una reacción alérgica grave que puede incluso hacer que el paciente fallezca, muera, ¿no? Entonces, ¿cómo yo combato la resistencia a los antibióticos? ¿Cómo evito estos efectos? ¿Qué es lo que queremos que ustedes se lleven como
como un aporte, como algo de esta exposición, ¿no? Que cuando un paciente tiene una infección o hay sospecha de un problema por una infección o un problema médico, un dolor, el paciente siempre debe acudir a un médico, a un profesional de la salud, ¿no? Entonces, si se determina una infección X, el médico debe decidir si es que este paciente necesita, antibióticos, ¿no? Si es que esta infección es causada probablemente por una bacteria y deba o necesite recibir antibióticos. Entonces siempre debemos consultar con un médico. No menoscabo, no menosprecio el trabajo de los farmacéuticos o de otras personas, ni las opiniones de otras personas. Sin embargo, puede que nosotros como médicos los aventajemos en un poco más de experiencia, en un poco más de conocimientos para prescribir todo lo cual medicamento. Entonces, deben siempre consultar con un médico, un profesional de la salud, médico sobre todo, para para que éste pueda valorar, para que podamos decidir ver si es que realmente necesitas antibióticos o no. Cuando nosotros decidimos que sí, es una infección causada por un antibiótico, ¿sabes qué? Sí, tienes una infección y probablemente está causada por una bacteria. Te vamos a prescribir un antibiótico y estos medicamentos para que calmes tus molestias. Por favor, necesitamos que sigas las instrucciones tal y cual te las escribimos o te las prescribimos en la receta. Necesitamos que sigas muy bien y al pie de la letra las instrucciones, no como tal vez tú crees o como te hayan dicho otras personas, porque justamente nosotros tenemos un poquito más de ventaja en el conocimiento de esto y podemos indicarte cómo es que debes prescribir o tomar tu medicamento, ¿no? Así aseguras que tal vez hayan menos efectos adversos y evitemos algún problema posterior, ¿no? Cuando el antibiótico es causado cuando la infección es causada por una bacteria, hay que decirle sí al antibiótico, ¿no? Si es que el médico ha evaluado y ha decidido que eso, ha valorado y ha decidido que la infección es causada probablemente por una bacteria, entonces necesites un antibiótico. Pero si se ha determinado que la infección probablemente sea producida por un virus, pues no lo amerita. Solamente toma antibióticos cuando es necesario. Y ¿qué debes hacer para evitar también recibir una infección? Es mucho mejor prevenir una infección, ¿no? Antes que tenerla. Si tú la tienes, ¿no? Te es mucho más difícil recibir el medicamento, puede generar efectos adversos, etcétera, ¿no? Entonces es mucho mejor, mucho más barato incluso prevenir, ¿no? La infección antes de que la tengas, ¿no? Así minimizamos también de que se nos prescriban antibióticos de manera inadecuada o que hagamos, un uso inadecuado de los antibióticos, ¿no? Entonces, como todos sabemos y hemos aprendido mucho acerca de esto en esta pandemia, ¿no? Por COVID, que poco a poco ya hemos ido saliendo, ¿no? Lo que hemos aprendido, ¿no? Como siempre lo han promulgado, siempre lo han difundido, ¿no? El lavado de manos. Es importante tener una adecuada limpieza de las manos, ¿no? A los niños pequeños, lava las manos antes de que coman, después de que vayan al baño, después de que jueguen o manipulen otros objetos, ¿no? Cuando tosas o estornudes, evita toser enfrente de otra persona sin antes cubrirte la nariz o la boca. Siempre cúbrete con un pañuelo, con el antebrazo, ¿no? Para poder evitar la diseminación de esta infección a otra persona, ¿no? Cuando estés enfermo, trata de quedarte en casa, mantenerte en casa para evitar diseminar o contagiar a otras personas, ¿no? Y ponte las vacunas que te recomendamos en los hospitales. Las enfermeras, los médicos, no te prescribimos o no te indicamos una vacuna para molestar a tu niño o molestarte a ti, sino porque hay un motivo. Justamente queremos que prevengas la infección, ¿no? Entonces, como parte final, quiero que se lleven el mensaje de que debemos usar adecuadamente los antibióticos, ¿no? No es un problema que tal vez ustedes vean, ¿no? Sino que nosotros nos encontramos con el problema en los hospitales cuando vamos a tratarlos, justamente por la resistencia del bichito al antibiótico y porque puede causar ciertos efectos adversos. Haz caso a las indicaciones que te hemos dicho y pues evitemos la resistencia bacteriana y efectos adversos que pueden causar daño a tu salud. Muchas gracias.